Creo que después de haber visto las primeras charlas, pues a mí me toca ir muy rápido porque de todas maneras la idea de hoy es insistir, insistir, insistir y probablemente vamos a tener muchos puntos comunes. Los factores de error siempre se han enfocado desde el punto de vista del error humano. Creo que ahí nos estamos quedando cortos porque el factor humano es una parte esencial de este problema que tenemos, pero no es el único. Vamos a ver que desde el principio y cuando comenzaron los primeros reportes de lesiones de la vía biliar, pues realmente esto se volvió un problema epidemiológico mayúsculo. La patología biliar tiene una alta incidencia y prevalencia en nuestro medio y en todo el mundo, y eso hace que el número de las vías biliares lesionadas sea un número significativo. Consciente o no conscientemente tenemos un volumen muy alto de lesiones de vía biliar y con unos datos que son importantes. La mayoría de las lesiones de la vía biliar no son detectadas en el momento que se hace el daño. Lo que nos mostraba el doctor Rivera, pues no es lo que está pasando. La mayoría de la gente pasa por esos conductos y nunca percibió el concepto de daño. Y la mayoría de las veces cuando se detecta, pues las cifras son alarmantes. Primero, que todos estamos intentando hacer reparos primarios y que este es el porcentaje de éxito de esos reparos primarios, lo cual nos pone en un escenario absolutamente desfavorable para la primera víctima y para nosotros como segunda víctima. ¿Y por qué segunda víctima? Porque esto, y que son cifras de FEPASDE, trabajamos como asesores de defensas médicas en el área de lesiones de vía biliar, estas son las cifras para nosotros, exactamente iguales. El 20% de las demandas de FEPASDE corresponden a iatrogenias de cirugía laparoscópica en general. De esas, el 50% corresponden a cirugías de vesícula. Es decir, la mitad de las demandas médicas están dadas por lesiones de la vía biliar. Y de todas las demandas que tenemos en FEPASDE de lesiones de la vía biliar, el 33% conllevan a un grado de indemnización de bajo monto y de altísimos montos. Y pues todas las explicaciones aparecen. Todo esto, y vamos a pasar por esto rápido, y estas son las primeras cifras en las cuales en los análisis de error comenzaron a preverse que si era que había alguna variación en el entrenamiento y en las curvas de aprendizaje, y en los primeros 15 años no hubo ninguna diferencia significativa. Sigue habiendo el mismo número de lesiones de vía biliar independiente de la experiencia de los cirujanos. Y entonces comienzan a aparecer los análisis de error, y resulta que en los análisis epidemiológicos de error, pues ya quisiéramos tener fórmulas matemáticas y explicativas y contundentes que nos dieran todo el panorama. Y finalmente la ciencia teórica, matemática, práctica no se aplica en este tipo de segmentos. Niels Bohr, Einstein, en términos generales son capaces de establecernos fórmulas matemáticas de aproximaciones a los errores, y si ustedes tienen conocimiento, estas fórmulas no son exactas, ni siquiera la aplicabilidad son exactas, porque hablan de la teoría de la relatividad, y la relatividad es muchísimo más aplicable cuando el factor error está asociado al género humano. Y hay condiciones de error en medicina. Hay uno netamente basado en la explicación de los errores personales. Y en los factores de errores de persona hay factores de olvido, falta de cuidado, falta de concentración, negligencia, pobre motivación e impulsividad. Todos inherentes al cirujano e inherentes al factor cirujano. Y cuando se quiso dar la explicación de por qué cuando se enfocaba en el análisis de error en el factor humano, siempre se habló de la curva de aprendizaje. Y esta es la primera curva de aprendizaje que decía y sostenía en 1993, cuando llevábamos ya más o menos 4 años de experiencia en la colecistectomía laparoscópica, que el caso índice para que un cirujano bien entrenado tuviera la aceptación de curva de aprendizaje eran 50 colecistectomías realizadas como cirujano, y se veía el factor de lesión y de iatrogenias en esta cascada. Esta era la primera explicación, y cuando toda la explicación de error se centraba en el factor cirujano. Sin embargo, esto no era satisfactorio, porque después de esa época seguían existiendo y siguen existiendo
las mismas tasas de complicaciones e independiente de otras variables de entrenamiento y de factor cirujano. Y comenzó a hacerse la aplicación o la explicación del error en una aproximación por sistemas. Y lo primero que teníamos que entender era que el ser humano era un ser completamente con fallas, que teníamos inherente el factor de error, que el error ante todo evento debe ser esperado, no debe ser asumido como una consecuencia final, sino como algo totalmente probable, que la naturaleza humana no cambia, el entorno de trabajo sí cambia, nosotros podemos hacer lo mismo, pero poderlo estar haciendo en escenarios completamente diferentes, y que finalmente en los análisis de error no es importante quién lo cometió. Lo más importante y el aprendizaje más grande se tiene que dar por qué se presentó y cómo se presentó en aras de la prevención, que es a donde nos tiene que llevar. En esa teoría, pues aparecieron algunas cosas que voy a pasar muy rápido, pero en la teoría de error lo que más se ha aplicado son los modelos de la aeronáutica, y ustedes lo conocen, básicamente porque ellos han llevado las probabilidades de error a las menores tasas posibles. Y finalmente los ejemplos de error más grandes en la historia de la humanidad han sido causados por errores humanos. Este destructor tuvo una explosión por una mala interpretación de la temperatura. Un latinoamericano leyó grados Celsius y no leyó grados Fahrenheit, y este destructor fue, como causa de error, fue destruido por simplemente sobrecalentamiento. En eso comenzaron a aprender y comenzaron a entender que en el análisis de error pues habían algunas cosas de entrenamiento, pero lo que más había era mala proeficiencia en la ejecución de los actos y una mala toma de decisiones. Y esta proeficiencia y esta mala toma de decisiones no dependen del factor humano. Ustedes recuerdan, perdón que esto me está pasando más rápido, bueno, está pasando más rápido de lo que la tragedia de Chernobyl, que también desde el punto de vista de error ha sido la más estudiada de por qué se presentó. También fue un error técnico humano en cabeza de una sola persona, que dio a esta foto, que esta foto es básicamente el aprendizaje y de cómo ellos han comenzado a manejar algunas de las experiencias. En el análisis de error, por ejemplo, comienzan a aparecer sistemáticamente estudios de cómo podemos minimizar el error, y para analizar el error en colecistectomía laparoscópica, esta aproximación del estudio multicéntrico británico dijo que en una colecistectomía laparoscópica usualmente habían 38.000 pasos. Es decir, cuando hacemos un procedimiento laparoscópico estamos haciendo, y que en condiciones normales de no error con consecuencia habían técnicamente 2.000 errores por cirugía. Eso sí, eso era en un estudio realizado en 26 cirujanos y que tenía como consecuencia errores que podían tener alguna repercusión o errores que no tenían repercusión, afortunadamente. Y que los mecanismos de error en el análisis de los pasos eran estos 10 puntos que eran los más importantes. Había un paso que se omitía, había un paso que se hacía solo parcialmente, o habían pasos repetitivos que no debían hacerse permanentemente, había un segundo paso de más, de exceso en la laboriosidad de la disección, que el paso fuera por fuera de la secuencia planeada, que hubiera demasiada fuerza, velocidad, profundidad, distancia, tiempo, rotación dentro de los pasos que se estaban ejecutando, que tuviéramos una orientación errónea de los planos quirúrgicos, o que en el caso de colecistectomía laparoscópica estuviéramos utilizando el paso adecuado pero con el instrumento equivocado. Y eso creó 3 tareas, esto específicamente para colecistectomía laparoscópica: los pasos que eran inherentes a la liberación de las adherencias perivesiculares, los pasos que eran inherentes a la disección del pedículo y los pasos que tenían que ver con la separación del lecho, y comenzaron a aparecer dónde eran los puntos de error más frecuentes. El error de separación del lecho, pues obviamente tenía más repercusión en las lesiones y hemorragias del hígado,
y los pasos que tenían que ver con la disección del cístico, obviamente tenían que ver con un factor de hemorragia, pero también tenían que ver con un factor de perforación vesicular y de perforación intestinal. Los errores con consecuencia más frecuentes estaban dados, afortunadamente no en la vía biliar, sino que estaban dados por lesiones del diafragma, del duodeno, de pared abdominal y de quemaduras inadvertidas. En el análisis de error comenzaron a establecer que uno podía tratar de establecer para estandarizar en los diferentes servicios cuál es la probabilidad de error de un cirujano o de un servicio, y eran los errores cometidos sobre el número de pasos y los errores observados dependiendo del número de pasos observados. Esto era una secuencia de análisis de error que lo que propendía era estandaricemos unos pasos, miremos en qué nos estamos equivocando y miremos a ver qué podemos hacer para minimizar esos pasos. Y crearon unas tareas, y las tareas que se equipararon, es decir, en donde teníamos que hacer más énfasis en el entrenamiento y en la identificación de errores, en la tarea del pedículo cístico, donde era más probable la probabilidad de error, que en la tarea 1 era menos, la tarea 1 era la de la disección de adherencias, y que el tercer paso, donde estábamos cometiendo muchos errores, era en la disección del lecho vesicular, y como veíamos en las anteriores diapositivas, estas no estaban asociadas a lesiones de vía biliar, sino al otro tipo de complicaciones más del tipo de sangrado. En el Japón comenzaron a hacer exactamente lo mismo, y comenzaron a establecer criterios, porque hasta hace poco realmente hay una estandarización del tipo de lesión de vía biliar. Se han utilizado muchas clasificaciones y finalmente se han llegado a unas estandarizaciones, y finalmente ellos lograron establecer que de estos tenían más o menos un índice de lesiones de la vía biliar de más o menos del 0.06, que esta es la clasificación estándar más aceptada, no es la única para lesiones de la vía biliar, y cuando nosotros tenemos que tipificar una vía biliar para estandarizarnos tenemos que aplicar o tratar de aplicar la misma clasificación: una lesión parcial del cístico, una lesión parcial de la vía biliar, una sección completa, que es tal vez la más catastrófica y la de más impacto, y una lesión que involucre no solamente una lesión en el cístico, sino algún componente de la vía biliar intrahepática. En ese tipo de análisis de error se vio que las lesiones tipo 3, que son la sección completa de la vía biliar, pues eran muy inherentes a la falta de destreza. Sin embargo, las otras lesiones que eran parciales, incluyendo las lesiones de la vía biliar intrahepática, no tenían nada que ver con la destreza del cirujano, tenían que ver con un factor de percepción del cirujano. Lo mismo para los resultados con respecto al número de lesiones de la vía biliar. Independiente de que hagamos poquitas o muchas, el tipo de lesión seguía siendo estándar, aún para los más experimentados. Y cuando medían por el cirujano y le hicieron curva de cirujanos, vieron que a pesar de que estos que tenían 1000 procedimientos, este cirujano A, 1000 procedimientos, después de la cirugía 400 no tuvo ninguna lesión, este cirujano B, en la cirugía aproximada a 1000, volvió a tener una lesión tipo 3, que no era por falta de destreza, y que obviamente el mayor número de lesiones se concentra siempre en los cirujanos que manejan menos volumen de cirugías como tal. Igual, cuando se trataba de mirar el error, si era detectado en el posoperatorio o en el intraoperatorio, pues las lesiones más complejas eran en el intraoperatorio, pero la mayoría de las lesiones generalmente dan pie es para ser documentadas. Y las conclusiones finales de este análisis de error eran que los errores más frecuentes eran, o que por lo menos uno debería intentar hacer retracciones, utilizar lente de 30 grados cuando la anatomía no sea muy adecuadamente diferenciable, tratar de no cortar hasta identificar completamente, tratar de perderle el miedo a convertir las cirugías difíciles, que es uno de los temores más grandes de vencer cuando nos enfrentamos, y que finalmente todos los días estamos aprendiendo de los colegas y de nuestras propias experiencias, y para eso estamos acá. Y cuando entonces comenzaron a ver las nuevas posibilidades, todo el mundo comienza a ver que no todos vemos igual,
lo que ustedes están viendo aquí no es lo mismo que yo estoy viendo, ahí la percepción, y comienza a hablarse de un factor de error sobre el cual se va a trabajar muchísimo, que es la psicología cognitiva en el entrenamiento de las cirugías. Y finalmente comenzaron a aplicar psicología cognitiva y comenzaron a ver cuál era la causa desde ese punto de vista, y todo lo que tenía que ver, y la mayoría de las veces era una percepción visual inadecuada, y las fallas en habilidad técnica se reducían al 3%. Luego el problema no es que no sepamos operar, el problema es que en algunos pasos estamos haciendo cosas completamente inadecuadas. En este modelo de pensamiento, en el cual se establece que el error en cirugía es producto probablemente de algunas cosas que tenemos que trabajar desde el punto de vista cognitivo, pues la percepción de una imagen tiene que ver con nuestra memoria visual, auditiva y áptica, y que probablemente tiene que ser episódica, semántica y procedimental, que a partir de esto se crea un flujo de acciones neurológicas y de asociaciones que nos permiten establecer que tenemos algunos recuerdos inconscientes guardados, que tenemos mucho grado de intuición, y cuando alguien tiene intuición probablemente está más alerta a los factores de error, que tenemos que cumplir unas reglas, y que la fase final es la aglutinación del conocimiento para tomar una acción. En eso comienzan a aparecer otros términos, que es la percepción heurística. Todos tenemos una percepción, hay quienes ven solamente el triángulo exterior y hay quienes fijaron su atención en el triángulo interior, y todos estamos viendo la misma imagen. Finalmente todos leyeron bien, y nuestro cerebro construye y ve lo que quiere ver, y nosotros en cirugía vemos lo que queremos ver, y si estamos dos, estamos viendo dos cosas completamente diferentes. Y eso comienza a ser parte de las estrategias para minimizar el error. Es decir, ya está completamente establecido que la cirugía debe ser por pares, y que debe ser por pares, ojalá con igual número de entrenamiento. Ejemplos de percepción heurística: el 80% de aquí ve un dálmata, ¿sí? El otro 20% solamente tendría que ver manchas, que es lo que realmente es, porque todos se están asociando a que las manchas se asocian a un perro, ¿sí? Entonces, estos todos son ejemplos de percepción que hacen que uno vea lo que quiere ver, y en cirugía uno ve lo que quiere ver. Y los tamaños, los dos círculos del centro son exactamente iguales. Esta es la teoría de Tishner, en donde dice uno ve los tamaños de acuerdo a cómo los quiere ver. Pero si el entorno es diferente, nosotros tenemos la sensación de que este círculo es más pequeño y que este círculo es absolutamente más grande, ¿sí? Lo mismo nos pasa en el modelo clásico de injuria. Usualmente todos queremos ver lo que queremos ver, y finalmente para nosotros esta vesícula retraída que se continúa y que va hacia abajo es un cístico, y la vía biliar y el cístico está acá. Y este es el modelo de error más frecuente en lesiones de la vía biliar. Todo eso lleva a que comencemos a crear estrategias, y la estrategia más grande en este momento es el trabajar la visión tridimensional desde el punto de vista de nuevos equipos que nos permitan ser requieren un reentrenamiento, pero que permiten tener más acercamiento a la visual que normalmente nosotros tenemos para todos los actos cotidianos, y comienzan a establecer recomendaciones. Hay que optimizar la imagen, hay que identificar, y todo esto que están ustedes viendo aquí lo van a ver durante el resto de las charlas, por eso voy a ir más rápido. Y finalmente, tener los márgenes de duda. Finalmente, si el clip no abarca todo el diámetro del conducto, ¿será que estoy clipando el cístico? Cualquier ducto que se pueda seguir con interrupción del duodeno, hay que dudar que sea el colédoco. Los ductos hepáticos proximales, como lo mostraba el doctor Rivera, puede que sean omitidos, y es muy importante tratar de preservarlos.
el interrogante sobre si la colangiografía es útil o no. Yo creo que está a favor de la colangiografía, pero finalmente no es fácil tener ese acceso. Y finalmente, entonces, como les digo, en esa aproximación por sistemas y en el análisis de error, finalmente hay un modelo chino que también me pareció muy interesante traerlo, porque ellos finalmente terminan simplificando el esquema de lesión de la vía biliar y muestran los pasos por los cuales uno tiende a llevarse la vía biliar y hacer secciones completas de la vía biliar, que es clipar la orientación del cístico, pensar que aquí tenemos el cístico, continuar la disección, creer que esta es la arteria, una arteria accesoria, y al final tenemos los dos ojitos y el frío sudoroso y pavoroso que describe el doctor Rivera. Los signos de alarma también son factores que uno puede aprender de ese tipo de cosas. En términos generales, hay que aprender que en ese tipo de cosas el tejido inflamado tiene que salirse de ese entorno y ese contorno, que hay bilis que es de características diferentes. La bilis vesicular generalmente hay que aprender a diferenciarla de la bilis que viene de la vía biliar, y que finalmente, al final tenemos factores en el paciente que tienen que ser las comorbilidades, y que era lo que ya habíamos visto con las demás charlas y que vamos a seguir viendo, que hay factores ambientales que tienen que ver con los equipos, con lo que nosotros estamos percibiendo, con las fuentes de luz, con los problemas básicamente asociados al equipo durante el procedimiento, que en el procedimiento mismo hay una serie de pasos que tienen que ser muy regularizados y que uno tiene que tratar de estandarizarlos para hacer siempre lo mismo, que hay que evitar las acciones peligrosas, que hay que cumplir los chequeos de identificación de riesgo, y en este chequeo pues aparece el factor de acompañamiento, y finalmente que hay una serie de factores humanos que tenemos que aprender también y que tenemos que entrenarnos en saber cuándo parar, que probablemente el estado de pánico es el que nos hace tomar malas decisiones, que tenemos que aprender a dominar el entorno, y que finalmente esto no es un problema. Si no tenemos experiencia en reparación de la vía biliar, pues lo más cómodo es dejar un dren, irnos, y que los que lo saben hacer lo hagan, y no intentar salirse a explicarle al paciente que es que le hicimos una cirugía que probablemente se va a complicar mucho más que la lesión inicial. Y después de eso tenemos que si uno aplica el aprendizaje por sistemas en esta primera cohorte, pues había un número determinado de lesiones de la vía biliar, y que después del aprendizaje por sistemas, aplicando pasos, aplicando los factores de alarma, aplicando los sectores de error, el número de lesiones y de injurias de la vía biliar era 0 en ese modelo propuesto. Entonces, sistema de trabajo seguro para minimizar el error, selección del paciente, entrenamiento continuo del operador, control del ambiente, trabajos de procesos error y prueba, continuar haciendo durante el proceso de error y prueba una reflexión continua en cada punto, tener en cuenta los signos de alarma, tratar de no cruzar el punto de retorno seguro, es decir, toma de decisiones asociadas y todos los demás factores, y finalmente uno sobre el que siempre vamos a hacer énfasis en este simposio. Ninguno de nosotros está exento de pedir ayuda después de 20 años de estar haciendo cirugía laparoscópica. Y finalmente, pues esto vamos a pasar más rápido porque finalmente es parte de ese proceso de las lesiones y sobre los que otros compañeros van a terminar hablando. Y hay un gran mensaje: no todas las cosas somos los que vemos, la gente interpreta. Probablemente hay que tener claro que no vemos lo que queremos ver, sino lo que nuestra mente nos lleva a creer que tenemos que ver, y que finalmente hay un mensaje de control de error en donde nosotros podemos minimizar eso por seguridad del paciente e invitarlos a que creemos la cultura de trabajar por pares. 2 personas entrenadas ven mucho mejor que una sola persona entrenada, y que no le debemos dar posibilidad al ambiente de cometer daños e injurias de la vía biliar, porque pues eso finalmente terminamos siendo segunda víctimas. Muchas gracias.